Soñamos con recargar nuestra mente de la misma manera en la que recargamos nuestro teléfono, ¿no? Ujú. Pensamos algo como, estoy agotado, tengo la batería baja, así que, no sé, dormimos unas horas, tomamos un café doble y esperamos que eso solucione el problema. Y rara vez funciona. Exacto. Porque la fatiga digital, esa neblina mental que sentimos después de estar horas frente a una pantalla, pues definitivamente no se cura solo durmiendo. Claro, es otro tipo de cansancio. Totalmente. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un documento, wow, fascinante. Nos llega desde Venezuela, escrito por Franklin J. Pérez G. Y está fechado en el año 2026. Ajá, un material muy reciente y muy revelador. Sí, se titula La Esencia. Y nuestra misión en la exploración de hoy es decodificar lo que el autor llama psicología tecnohumana. Un término fuerte. Muy fuerte. Queremos descubrir por qué la verdadera solución a este cansancio crónico no es simplemente apagar la pantalla o huir al bosque a vivir desconectados, sino hacer un cambio radical en nuestro sistema operativo interno. Y ese es un punto de partida fundamental, fíjate. Porque cuando hablamos de encontrar nuestro centro en esta era tan digital, la tendencia es caer en soluciones súper superficiales. O en estos consejos místicos que suenan hermosos en Instagram, pero... Exacto, que suenan muy poéticos, pero no sirven para nada cuando tienes que, responder 50 correos de trabajo un lunes por la mañana. Totalmente. Lo que hace que este texto sea tan relevante es que aborda una realidad operativa y concreta. Nos plantea una reestructuración de cómo procesamos la identidad. Ya. Ofrece una salida estructural, no un simple parche temporal para sobrevivir a la semana. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el autor nos pide hacer algo bastante difícil de entrada. Sí, bastante. Nos pide ir al punto cero y limpiar nuestra mirada de todos los prejuicios modernos para definir qué es exactamente esa esencia. Ujú. Y para hacerlo, no usa jerga tecnológica de Silicon Valley. Rescata un término griego antiquísimo, a ver si lo pronuncio bien, la hipostasis. Lo pronunciaste perfecto. Hipostasis. Gracias. Y debo admitir que, cuando leí esa palabra en mis notas, me pareció un poco contraintuitivo. O sea, ¿por qué irnos a un texto tan antiguo para entender nuestra relación con las pantallas modernas? Pues la ironía es brillante en realidad. El autor rastrea este término hasta un texto fundacional, la Epístola a los Hebreos, en su capítulo 11. Que suena súper religioso de entrada. Claro, suena así. Y a lo largo de los siglos, las traducciones han suavizado la palabra hypostasis para que signifique cosas como certeza, convicción o incluso fe. Ajá. Pero el autor argumenta que eso es un error gravísimo, porque reduce la esencia a un simple estado de ánimo subjetivo. O sea, algo que va y viene. Exacto. Si tienes un buen día, tienes certeza. Si tienes un mal día, pues la pierdes. Pero originalmente, en la filosofía antigua, hypostasis significa literalmente sustancia, fundamento, aquello que está debajo. ¡Wow! Es el cimiento invisible pero absolutamente innegable que sostiene la realidad. Entonces, no estamos hablando de una emoción. Para nada. No es esa sensación de euforia que nos da cuando una publicación recibe, no sé, cientos de likes. Ni es esa tristeza pasajera cuando te ignoran en un chat. Exactamente. Es la estructura misma. Me pareció fascinante una analogía que hace el autor para criticar cómo hemos abordado la salud mental últimamente. Él dice que la psicología moderna se ha obsesionado con estudiar la onda, pero se ha olvidado por completo del agua. Esa es una de las metáforas más potentes de todo el documento. La psicología, y te diría que en general nuestra cultura, se ha enfocado en lo que los griegos llamaban el carácter. El carácter, Sí, pero entendido como la marca impresa, la personalidad observable, las conductas externas. ya. Pensemos en cómo armamos un perfil en cualquier plataforma hoy en día. Seleccionamos cuidadosamente nuestras fotos, nuestros gustos, la forma en que queremos ser percibidos por los demás. Claro, estamos puliendo la onda, el relieve que se ve en la superficie. Exacto. Pero el agua, la hipostasis, es esa sustancia profunda que permite que la onda siquiera pueda existir. Y si lo pensamos, si pasamos 14 horas al día administrando nuestro carácter,
puliendo nuestra imagen digital para que todo el mundo vea la onda perfecta, Terminas agotado. claro, llega un punto en el que nos desconectamos por completo del agua que somos. Y esa es la fatiga de la que hablábamos al principio. Ujú. Es el agotamiento literal de sostener un cartel superpesado todo el día. Y vi en mis notas que el autor conecta esta idea de la esencia con Carl Jung, ¿verdad? Sí, Jung lo vio con muchísima claridad hace décadas. Él no usaba la palabra hypostasis, claro, sino que hablaba del sí mismo o el self. Ajá, Y Jung entendió algo revolucionario para su época. Él dijo que el centro de la psique humana no es el ego. wow, ok, El ego es solo la punta del iceberg. Es la parte que interactúa con el mundo exterior. Pero el verdadero centro regulador es el sí mismo. ya entiendo. Por lo tanto, la verdadera salud mental no consiste en inflar al ego, en hacerlo más exitoso o más brillante para que la sociedad lo aplauda. Sino en alinearlo. Exacto, en alinear nuestra conciencia diaria con ese centro profundo. Lo fascinante aquí es que la esencia es lo que queda en la habitación cuando apagas todos tus dispositivos. ¡Qué fuerte! Sí, es lo que queda cuando nadie te está mirando y cuando cesan por completo todas las validaciones externas. Claro, es esa sensación de simplemente ser, sin tener que estar rindiendo cuentas ni demostrando tu valor a cada segundo. Ujú. Ahora, si ya entendimos que somos el agua en el fondo, me surge una duda. ¿Qué pasa cuando esa agua tiene que interactuar con el mundo real? Claro, porque no estamos aislados. Exacto, no vivimos en una cueva meditando todo el tiempo. Tenemos que hablar, mandar mensajes, trabajar, vivir. Sí, totalmente. Y aquel documento da un paso más allá. Afirma que la esencia no es un bloque de cemento estático, sino que es una dinámica, es la vida misma. Así es. Y para explicarlo, reinterpreta un texto clásico, Juan 14:6, la famosa frase de el camino, la verdad y la vida. Y lo interesante de esa reinterpretación es cómo despoja a la frase de cualquier dogma religioso para extraer su, digamos, su maquinaria psicológica pura. A ver, explícame eso. Mira, define la verdad no como una lista de datos factuales que uno puede corroborar en un buscador. La define como una congruencia radical. Ok, Es decir, que lo que ocurre en tu interior sea exactamente lo que expresas en el exterior. Cero filtros. ¿eso ya de por sí es un reto en redes sociales? Totalmente. Luego, define la vida no como el mero hecho biológico de que tu corazón late y tu metabolismo funciona, Ajá, sino como la intensidad consciente. Esa capacidad de habitar plenamente el momento presente. Y finalmente, el camino no es una ruta física o un mapa, sino una brújula interna constante. vi que en esa misma sección el autor menciona a Viktor Frankl y la logoterapia. Y te confieso que al principio, cuando lo leía, me frené un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Pues me quedé pensando, ¿qué tiene que ver un psiquiatra tan brillante, un sobreviviente del Holocausto, con mi crisis existencial por pasar 2 horas scrolleando sin sentido en el teléfono? Es una buena pregunta, pero esa conexión es vital para entender la fatiga de nuestra época. Ya, Frankl postuló que el motor principal del ser humano no es la búsqueda del placer, ni tampoco la búsqueda del poder. Es la voluntad de sentido. necesitamos que la vida signifique algo. Exacto. Necesitamos sentir que nuestra existencia tiene un significado profundo. Y aquí está el enlace. En la era digital actual, hemos sustituido el sentido por la distracción. Uf, qué cierto es eso. Como no sabemos cómo acceder a nuestra esencia, a esa hipótesis, intentamos llenar el vacío consumiendo información sin parar. Buscando el siguiente estímulo, el siguiente video corto. Así es. Y recuperar la esencia, según el autor, es recuperar esa capacidad, apoyada en Frankl, de encontrar un significado inmenso en la simple presencia, sin requerir una avalancha constante de datos. Y aquí es donde se pone realmente interesante la exploración de hoy, porque el autor introduce el concepto del verbo, el logos. Ujú. Y esto me hizo reflexionar muchísimo sobre cómo nos comunicamos hoy en día. Si lo piensas, en un día normal disparamos miles de palabras. Todo el tiempo. Correos, comentarios, audios larguísimos en el chat de la familia. Pero el texto argumenta que la inmensa mayoría de esas palabras nacen del ego, Sí. nacen de la reactividad o de la necesidad desesperada de validación.
Y el autor plantea que hablar desde el verbo, o sea, desde la esencia pura, es casi un acto de rebeldía radical hoy en día. Absolutamente. Es revolucionario. Y la diferencia radica en la intención fundamental detrás de lo que decimos. Ajá. Las palabras que nacen del ego suelen tener una intención manipuladora o defensiva. Claro, para ganar un argumento. Exacto. Intentan convencer a los demás de algo, intentan ganar una discusión en Internet, o simplemente hacen ruido para decir, mírenme, aquí estoy, soy importante. Sí, sí, sí. Pero el verbo, cuando la comunicación brota directamente de la hipostasis, tiene una función completamente distinta. Busca revelar. Revelar, no convencer. Eso es, no intenta imponer nada, simplemente ilumina una verdad. O sea, si el lenguaje hoy en día se ha convertido en una, digamos, en una moneda de cambio súper barata para comprar atención, hablar desde la esencia sería negarse a participar en esa economía. Tal cual. Es hablar únicamente cuando de verdad tienes algo verdadero y constructivo que aportar. Ujú. Pero a ver, seamos honestos. Esto suena increíble en la teoría. Claro, en papel es precioso. Sí, pero la gran pregunta es, en el caos del día a día, ¿cómo puede alguien confirmar que realmente está operando desde su esencia y no desde una ilusión o, no sé, un truco muy sofisticado de su propio ego? Y esa es la pregunta central de todo esto. Afortunadamente, el autor no la deja en el aire. Menos mal. Para resolverlo, presenta lo que él denomina una firma vibracional. Es un conjunto de 4 pilares que son completamente comprobables. Ok, Y hace una aclaración antes que cambia todo el paradigma. Dice que la esencia no es que tenga estas cualidades como quien tiene habilidades en un currículum. ajá. La esencia es estas cualidades por definición. Ok, vamos a ver esos 4 pilares de la firma vibracional, porque vi que cada uno está respaldado por ramas muy serias de la psicología. ¿Cuál es el primero? El primero es la honestidad. Y aquí el texto se apoya en el trabajo clínico de Carl Rogers. Ya, Rogers descubrió que cuando existe una congruencia total entre lo que una persona experimenta internamente y lo que expresa al mundo, la ansiedad se desploma. lógico. La honestidad, en este contexto de la esencia, no es solo no decir mentiras, es la ausencia total de distorsión. Wow. Es cuando ya no necesitas mantener un personaje, cuando el carácter y la hipostasis están perfectamente alineados. Claro, y el agotamiento desaparece porque ya no estás financiando una fachada con toda tu energía mental. Exacto. ¿Y el segundo pilar cuál sería? El segundo es la bondad. Y ojo, no desde un punto de vista romántico o ingenuo, sino basándose en la psicología positiva de Martin Seligman. Ah, claro, Seligman. Sí, él y otros investigadores demostraron que la intención activa de promover el bienestar ajeno, o sea, el altruismo genuino, es un indicador de altísima resiliencia psicológica. Y el ego suele ver la bondad como debilidad, ¿no? Totalmente. El ego la ve como algo que te hace vulnerable, que te pone en desventaja. Pero desde la esencia, la bondad es la prueba de una mente que está tan segura de su propio fundamento que no se siente amenazada por el éxito o el bienestar de los demás. ¡Qué maravilla! Y eso nos lleva al tercero, que el autor llama el gozo. Ujú. Y me gusta mucho que lo separa radicalmente de la alegría superficial, ¿sabes? De esa sonrisa plástica que vemos en los anuncios de televisión. Lo conecta de nuevo con Viktor Frankl y lo que él llamaba el desafío trágico optimista. Esa distinción es clave, porque la alegría depende de las circunstancias. Si todo sale bien en tu día, pues estás alegre. Claro. El gozo de la esencia, en cambio, es una vitalidad profunda que no se apaga frente a la adversidad. Es una conexión inquebrantable con el propósito de estar vivo, incluso cuando la marea está totalmente en contra. ¡Qué poderoso! Y el cuarto pilar es el que la verdad más me hizo pensar, la benignidad. Ajá. Porque al principio suena como una palabra súper antigua, casi sacada de un museo. Digo, ¿cómo encaja la benignidad en la modernidad tan agresiva que vivimos? Pues fíjate que la conecta directamente con la inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman. Ok, Piensa en esto. La benignidad es la suavidad del poder real. Es la empatía total, pero desprovista de reactividad defensiva. o sea, no reaccionar al primer impulso. Exacto. Si alguien te insulta en Internet, el ego inmediatamente quiere devolver el golpe con más fuerza, porque se siente herido y necesita recuperar su estatus, ¿verdad? Sí, la clásica guerra de comentarios. Tal cual. La benignidad es la capacidad de recibir ese golpe, comprender la frustración o el dolor que hay detrás de quien lo lanza
y decidir conscientemente no escalar el conflicto. ¡Wow! Es un poder real inmenso, porque demuestra que no estás a merced de los estímulos externos. Me gusta imaginar estos 4 pilares, la honestidad, la bondad, el gozo y la benignidad, no como herramientas o aplicaciones que una descarga en el teléfono para intentar ser una mejor persona, Ujú. sino como el código fuente original de nuestro sistema operativo. Si logramos limpiar el sistema, si le quitamos todo ese malware de inseguridades y de necesidad de aprobación, entonces estos 4 pilares son simplemente el funcionamiento por defecto de la mente humana. Lo planteas perfecto. Y lo que hace el documento aquí es magistral. Toma a Rogers, a Seligman, a Franco y a Goleman, o sea, toda la evidencia clínica moderna, Sí, y demuestra que están apuntando exactamente a las mismas verdades que los textos sapienciales de hace miles de años. es como cerrar el círculo. Exactamente. Nos confirman que la verdadera cúspide del desarrollo humano es alcanzar una seguridad interna tan masiva que desaparece por completo la necesidad de gritar, de imponerse o de ser agresivo para existir. Es bellísimo, pero aquí tengo que hacer una pausa y plantear la gran duda que me surge con todo esto. A ver, dime. Unidad, ¿por qué el mundo es un caos constante de ansiedad y conflictos en Internet? Claro. Y aquí es donde el autor introduce la figura del ego. Pero hace una precisión que me pareció muy empática. Dice que el ego no es el villano de la película desde el principio. Para nada. De hecho, el ego es una estructura evolutiva súper necesaria. Ajá. Es un intermediario, digamos, un puente indispensable para que podamos navegar en esta realidad física. Nos sirve para saber dónde terminamos nosotros y dónde empieza el otro, para protegernos del peligro. Ok, entonces no hay que matarlo desde el día 1. No, el problema surge cuando este puente se endurece. El autor utiliza la figura arquetípica del faraón en los textos antiguos, ¿recuerdas? Sí, el que endurece su corazón. Ese mero. Aquel que endurece su corazón y se niega a liberar a los cautivos. El ego hace lo mismo. Se enamora de sí mismo. Se enamora de la ilusión del control Ya veo. y empieza a creer que él es la fuente de la vida, olvidando que en realidad es solo un administrador. Y justo en este punto de la lectura me encontré con un giro que, te digo la verdad, me descolocó por completo y tengo que desafiar un poco esta idea. A ver. El texto introduce el papel de la tecnología moderna frente a este ego endurecido. Tradicionalmente, todos culpamos a la tecnología de nuestros males, ¿no? Sí, es lo más común. Decimos que las redes sociales, los filtros y la cultura del influencer han inflado el ego humano a niveles absurdos, pero el autor argumenta exactamente lo contrario. Así es. Dice que la tecnología ha venido a desarmar y jubilar al ego. Te confieso que esto me cuesta creerlo. Digo, si pasas 5 minutos en cualquier plataforma de videos cortos, parece la era dorada del narcisismo puro. ¿Cómo puedes sostener que la tecnología está destruyendo al ego? Es un contraargumento brillante y créeme, entiendo perfecto tu escepticismo. Pero hay que mirar un poco más profundo. Ok, te escucho. El autor plantea que la tecnología no es una herramienta neutral, sino una fuerza reveladora. Pensemos históricamente. ¿De dónde sacaba el ego su sentimiento de superioridad? Pues, no sé, del poder, del dinero. Y del monopolio de la información. El ego humano se sentía poderoso porque podía decir, yo sé cosas que tú ignoras. Ah, claro. Imagina al anciano del pueblo hace siglos, o al experto que poseía una biblioteca inmensa a la que nadie más tenía acceso. El conocimiento era escaso, y acumularlo te hacía superior. Claro. El saber era poder absoluto. Pero ¿qué hizo la tecnología? En un par de décadas, democratizó el acceso a los datos de una forma brutal. Sí, lo cambió todo. Hoy en día, un motor de búsqueda básico que llevas en tu bolsillo sabe infinitamente más hechos, fechas y estadísticas que cualquier mente humana brillante que haya existido. Es verdad. Entonces, el ego pierde repentinamente su mayor fuente de estatus. Queda expuesto, como dice el texto, en una vergüenza ante su propia creación. O sea, el ego ya no puede impresionar a nadie simplemente almacenando datos. Exacto. Es como, no sé, tratar de ganar una discusión de matemáticas contra una calculadora. Es inútil. Y el autor llama a este momento histórico la vergüenza liberadora. Ese término es fantástico. Es el colapso inevitable y saludable de nuestra arrogancia intelectual. Ya entiendo hacia dónde va. El inmenso ruido digital narcisista que vemos hoy. Todas esas selfies interminables y las discusiones eternas en redes. Sí, todo eso que parece puro ego.
Exacto. No son el ego triunfando, son los pataleos de ahogado de un ego que está perdiendo su reino. Wow. Al hacer que la información sea infinita y gratuita, la tecnología expone una verdad durísima. Acumular datos no equivale a tener sabiduría. Claro, información no es sabiduría. La máquina obliga al ego a aceptar que su rol como dios del conocimiento terminó y que su única salida es volver a ser un simple transmisor, un puente transparente. Qué fuerte. Nos empuja contra la pared para obligarnos a buscar lo único que la inteligencia artificial o un buscador no nos pueden dar: presencia consciente, empatía y esencia. Vaya paradoja tremenda. La misma pantalla que nos distrae es el espejo implacable que nos muestra que nuestra soberbia cognitiva ya caducó. Así de irónico es. Entendiendo entonces que el ego tiene que abandonar el escenario principal, el autor nos propone una forma de auditar nuestro comportamiento diario a través de algo que llama la matemática del ser. La matemática del alma es una fórmula muy reveladora sobre cómo operamos en el mundo todos los días. A ver, El autor explica que el ego funciona bajo una matemática de escasez. Básicamente, el ego resta y divide. resta y divide. Sí, porque el ego percibe el mundo como un juego de suma cero. Para que el ego gane o se sienta importante, inevitablemente alguien más tiene que perder. Claro, si el ego quiere tener la razón en un foro de Internet, necesita que la otra persona quede humillada como ignorante. Exactamente. Compite desesperadamente por la atención, porque la ve como un recurso muy limitado. Y sobre todo divide al mundo en bandos irreconciliables. Los nuestros contra los otros. Ese es el famoso juego de suma cero. Y de verdad es agotador vivir así. Significa que siempre estás a la defensiva, cuidando tu territorio. Ujú. En cambio, la matemática de la esencia es completamente opuesta. La esencia suma y multiplica. Crea puentes. Crea puentes de entendimiento, exacto. Si yo aporto valor desde la hipóstasis, no te estoy quitando nada a ti, al contrario. Y la autenticidad actúa como un multiplicador social increíble. ¿Cómo así? Cuando alguien tiene la valentía de operar desde su centro sin máscaras, inevitablemente inspira y autoriza a los demás a hacer exactamente lo mismo. Es contagioso. Totalmente. Y para ilustrar esto de forma contundente, el texto nos presenta lo que denomina el arquetipo tecnohumano definitivo, la figura de Jesús de Nazaret. Así es. Pero ojo, para quienes nos escuchan, el autor lo analiza no desde una perspectiva de dogma eclesiástico, sino como el modelo psicológico perfecto de un ser humano operando con cero interferencia del ego. Y los ejemplos que da son buenísimos. Sí, fascinantes desde la psicología pura. Menciona el momento en que lava los pies a sus discípulos. Claro. El ego jamás haría eso, porque el ego está obsesionado con mantener la jerarquía de poder y el estatus intactos. Al hacerlo, actúa con una congruencia absoluta, invirtiendo la pirámide de importancia social sin sentir ninguna amenaza a su identidad. Es que estaba anclado en la esencia. Otro ejemplo crucial que da el documento es el episodio de Getsemaní, cuando enfrenta la inminencia de su ejecución. Ajá. El instinto del ego frente al peligro es el control defensivo extremo. Ya sabes, la huida o el ataque ciego. Peleas o huyes. Exacto. En cambio, lo que vemos en ese relato es una rendición total de la voluntad individual hacia el orden superior de la esencia. Es el acto supremo de dejar de luchar contra la realidad. Y esto dota al concepto de la muerte de una dimensión psicológica muy profunda. El autor argumenta que la muerte no es solamente un evento biológico. La define como la rigidez extrema de la estructura defensiva. Es una definición potentísima. Mucho. Cuando el ego se aísla, cuando construye muros de cinismo tan altos para protegerse que ya nada entra ni sale, se estanca y, psicológicamente, muere en vida. Ujú. En contraste, la esencia, la hipostasis, es eterna precisamente porque es fluida. No está anclada a ninguna de esas defensas temporales. El caparazón del ego puede quebrarse, pero la esencia permanece. Que es exactamente lo que Carl Jung describió como la meta final del desarrollo humano, el proceso de individuación. ¡Wow! La muerte del ego no se trata de una autodestrucción violenta ni de anular nuestra personalidad. Se trata de una rendición necesaria. Dejar caer las armas. Eso es. Dejar caer las armas para que puedan hacer una vida verdaderamente auténtica.
El texto de hecho utiliza la palabra redención, pero recordando su significado literal antiguo. Que es comprar de vuelta, ¿no? Exacto, comprar de vuelta. La esencia ilumina la mente, rescata esa conciencia que llevaba años atrapada defendiendo las ilusiones del ego y la devuelve a su estado natural, donde operan la honestidad y la bondad por defecto. Uf, qué viaje mental y conceptual acabamos de hacer en esta exploración. Ha sido intenso. Sí. Comenzamos intentando entender por qué la metáfora de la batería descargada no sirve para nuestro agotamiento moderno. Pasamos a redefinir nuestra base, descubriendo que hay una hipostasis indestructible bajo todas nuestras apariencias digitales. Ujú. Vimos cómo la tecnología, lejos de ser el gran enemigo que nos condena al narcisismo, es en realidad un espejo implacable que le está quitando al ego su viejo monopolio sobre el conocimiento. Obligándolo a jubilarse. Así es, nos está empujando, casi a la fuerza, a abandonar esas matemáticas tóxicas que restan y dividen para abrazar un modo de existir que suma y multiplica. Y tras todo este análisis tan profundo, creo que el documento logra aterrizar con una invitación tremendamente compasiva. Sí, yo también lo sentí así. En medio de esta avalancha de estímulos y ansiedad digital que nos rodea constantemente, el autor nos ofrece un punto de apoyo muy claro sobre nuestra verdadera naturaleza. Así es. El texto deja una idea central para cualquiera que hoy esté buscando un ancla. Dice, no somos la ola, somos el agua, y el agua nunca se pierde. ¡Qué belleza de frase! Todo el ruido, las tendencias virales, los comentarios negativos, las diferentes facetas que adopta nuestro ego, pues todo eso son solo olas formándose y deshaciéndose en la superficie. Pero allá en el fondo, la esencia permanece inmutable. Es un recordatorio vital para volver al centro y simplemente respirar. Totalmente. Y sabes, todo esto plantea una pregunta importante para reflexionar antes de irnos. A ver, déjanos con eso. Si el análisis del autor es correcto y la tecnología de verdad está despojando a nuestro ego de su monopolio histórico sobre la información, Ajá. obligando a la humanidad a aceptar que acumular datos ya no nos hace especiales, ¿será posible que todo el inmenso y caótico ruido digital que experimentamos a diario sea simplemente el último gran berrinche de un ego que está a punto de extinguirse? Wow. ¿Podría ser que este aparente caos social esté abriendo paso de forma paradójica y dolorosa a la era de mayor silencio interior y sabiduría humana de toda nuestra historia? Qué perspectiva tan provocadora para terminar. Ver esta crisis moderna no como un fin trágico, sino como los dolores de un nacimiento, Exacto. es una invitación maravillosa para observar nuestro propio comportamiento en el día a día. Mañana, cuando tomen su teléfono, cuando estén a punto de responder a un mensaje difícil, o cuando sientan esa presión agobiante del mundo externo exigiéndoles una imagen perfecta, hagan una pausa. Respiren. Y pregúntense, ¿desde dónde están operando? ¿Están restando y dividiendo desde la rigidez defensiva de una ola pasajera? ¿O están sumando y multiplicando desde la profundidad serena del agua? Quédense con esa imagen en la mente. Ha sido un placer inmenso acompañarlos en esta exploración a fondo. Muchas gracias por el espacio. Hasta la próxima. Soñamos con